Bueno, vamos a ver el primero de los modelos básicos, que es el modelo clínico o counseling, que junto con el modelo de programas y el modelo de consulta son los tres modelos básicos que vamos a trabajar este curso. El modelo clínico o modelo o counseling, cuyo máximo representante es Carl Rogers y proviene de toda la teoría sobre el humanismo. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, del siglo XX. En este vídeo vamos a explorar diversas cosas. Esto es un vídeo resumen de todo lo que tendríais que trabajar a nivel de conceptos y de características. Y precisamente empezaremos con el concepto que es el counseling, el modelo clínico. ¿Cuáles van a ser sus ejes de intervención? Para que podamos hacer una comparación con otros modelos. Y como sabemos, se trata de un modelo que trabaja de modo individual. Es un modelo reactivo, o si queréis remedial, es decir, que lo que hace es actuar una vez que se ha producido el problema. Diríamos que es una intervención directa y preferentemente interna, es decir, que se puede realizar dentro del propio centro educativo. Lógicamente no es un modelo que se extienda mucho porque es un modelo face a face, o cara a cara, es decir, que exige una atención muy individualizada. Después vamos a ver las características de este modelo según uno de los autores de referencia, que es Vizquerra, para después analizar también cuáles son las fases con el mismo Vizquerra. Luego trabajaremos un tema que es especialmente importante en nuestra labor educativa, que es el tema de la entrevista. La entrevista desde el punto de vista del modelo clínico counseling, porque en otro caso, con el tema de formación de padres y madres, abordaremos la entrevista desde el punto de vista de la formación, sin más. En este caso tiene lógicamente un enfoque muy de corte clínico o counseling. En la entrevista vamos a hablar de las distorsiones cognitivas, un tema que es muy interesante y muy entretenido, de cuáles son las destrezas del entrevistador y, por último, pautas para hacer una buena entrevista. No es lógicamente un modelo en el que vayamos a trabajar con los alumnos, quizá más con los padres a nivel individual, pero seguro que nos aporta gran cantidad de información que seguro que podremos aplicar luego en el día a día, en nuestras aulas, como tutoras o tutores de niños y niñas de educación primaria e infantil. Muy bien, pues comencemos con el concepto del modelo clínico o counseling, que como hemos dicho, fue acuñado por Carl Rogers. Se podría definir, como una utilización hábil y fundamentada de la relación, de los elementos de relación y comunicación, con el fin de establecer una relación individualizada. Lógicamente, cuando se habla de este modelo, se habla del cliente, en nuestro caso serían los alumnos, pero en el ámbito de educación infantil quizá podríamos hablar más de los padres y las madres. Y se trabaja sobre todo a dos niveles, el nivel cognitivo y el nivel emocional. El objetivo de trabajar a estos dos niveles es fomentar, sobre todo, el conocimiento, la autoaceptación, el crecimiento emocional y los recursos personales. Además, lógicamente, de satisfacer las necesidades de carácter personal y educativo y, en algunos casos, socioprofesional de la empresa, de la persona cuando se trata del ámbito más laboral o profesional. Como hemos dicho antes, el objetivo fundamental del counseling es trabajar a nivel remedial cuando ha ocurrido algo que consideramos que puede ser mejorable o que hay que evitar. Sobre todo pensando en que la entrevista va a ser, por un lado, trabajando a nivel cognitivo y a nivel emocional, la herramienta fundamental. Bien, vamos ya a analizar algunas de las características del modelo clínico o counseling. Recordad que hemos visto que se trata de una acción individualizada, que se trata de una intervención normalmente reactiva o remedial cuando ha ocurrido un problema. Se trata de una acción individualizada y normalmente de carácter interno. Y como digo, no es muy frecuente en el trabajo con alumnos que se produzca. Se produce más a nivel de tutoría con los padres, con ambos o con uno de ellos. Vamos a ver algunas de estas características que las veis reflejadas de modo más extensivo en esta lista. No hace falta que en el examen me pongáis exclusivamente toda la lista, pero si os fijáis, comienza diciendo que el sujeto, en este caso el alumno, o los padres, el padre y la madre, o el padre o la madre, van a solicitar una ayuda, y queda perfectamente claro, el tutor, o en este caso el asesor, debe tener perfectamente claro cuál es el ámbito de esa ayuda.
Normalmente se comienza por la expresión, por la racionalización y por la verbalización de los sentimientos negativos que acompañan esa situación. Lo que tenemos que hacer es ir dando pequeños pasos también para conocer cuáles pueden ser esos sentimientos positivos, con objeto, sobre todo, de configurar una situación lo más clarificadora posible para delimitar la situación, sobre todo cuando hay una tercera persona por medio. Esto lo veremos más adelante cuando veamos el modelo de consulta triádica. Cuando esto ha quedado clarificado, se pretende que se den pequeños pasos, pero altamente significativos, con objeto de ir generando una autoaceptación y una maduración personal, lo que significa en el fondo un crecimiento personal cada vez mayor. Lógicamente, esta demanda de ayuda y de apoyo puede ser creciente, pero el objetivo, como vemos al final de las características, es que cada vez sea mejor, con objeto de que los intervinientes en este proceso de consultoría, ¿no?, de desarrollo de la persona, cada vez sea de una forma más autónoma y más individualizada y requiera cada vez menos de la intervención del asesor o tutor en este caso. Bien, vamos a ver las fases según, como hemos dicho antes, Vizquerra. Estas fases las vais a apreciar de una mejor manera en esta imagen, en la que se ve en la bola verde que hay una fase inicial, en la cual queda delimitada la estructuración de la ayuda, una segunda fase de exploración y valoración de cómo es esa situación, cómo va a ser esa ayuda y cuál es seguramente lo que esperamos que ocurra. En tercer lugar, hablaríamos de una fase de intervención, donde se van a poner ya en marcha algunos mecanismos, estrategias, para conseguir solucionar la situación problemática que acontece en cada caso concreto. Y luego habría una fase de evaluación, valoración y seguimiento, que sería la fase final, con objeto de determinar si realmente se han conseguido los objetivos que se plantearon en las anteriores fases y cuál será el seguimiento que se haga y el pronóstico que hagamos en cada caso. Como hemos dicho varias veces, es la entrevista el arma, la estrategia general que emplea el modelo clínico para tanto recoger información como para actuar sobre la situación problemática a través de los intervinientes, de los padres, de las madres o de los propios niños en algunos casos. Por tanto, la entrevista es el elemento fundamental. Dentro de la entrevista podemos encontrar como tres aspectos que vamos a ir determinando. Por un lado, estaría el tema de las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas se pueden producir y de hecho se producen en cualquier situación de comunicación. Y en el caso de la entrevista, donde muchas veces la situación no está perfectamente clara, se producen algunas de ellas, como veis en esta imagen. Entre ellas vamos a destacar algunas. Por otro lado estarían las destrezas del entrevistador, que son aquellas actitudes, aquellas estrategias, aquellas tácticas, aquellas habilidades que pueden tener, en este caso tú, como futura maestra de educación infantil o de primaria, aquellas destrezas del entrevistador que puedes emplear para conseguir, sacar la máxima información posible con objeto de solucionar la situación problemática y mejorar el problema o solucionar el problema. Y para ello nos encontraremos con unas pautas a seguir a la hora de hacer una buena entrevista. Una de las pautas que habría que seguir y que en este caso vamos a profundizar con más detenimiento cuando veamos el tema de la entrevista en la formación de padres y madres, que será uno de los últimos temas del temario. Con esto quedaría delimitado y resumido el tema del modelo clínico counseling. Tendréis que profundizar en los apuntes para recoger algo más información. Sería interesante que veáis algo del tema del humanismo para contrastarla.